La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza. La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Buenas a todos, ¿cómo estamos por La espada ahí? de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Aquí estamos en la Espada de Damocles, tal como dice nuestra presentación, para tratar un tema hoy que se ha suscitado esta semana en nuestro grupo de Telegram de la Espada de Damocles, y fue el tema casualmente de la astrología, que es un tema que ronda en nuestra psique, en nuestra mente, ya que lo llevamos desde siempre porque es un sistema simbólico y tiene eso también de por momentos de oscuro, de prohibido, de mágico, de misterioso. Y siempre se suscitan estas preguntas de, bueno, ¿hasta qué punto la astrología puede ser coherente? Yo soy una persona racional, ¿cómo puede ir esto conmigo? ¿Realmente funcionará? Eh, ¿Por qué funciona? ¿Soy de tal signo? ¿Realmente ese signo me representa a mí? Hay un montón de preguntas rondando al tema de la astrología que vamos a tratar de, en este programa, buscar responderlas, ¿no? Yo he agrupado como, digamos, algunas preguntas importantes, algunas preguntas muy frecuentes, a ver si hacen eco de lo que nosotros tenemos como dudas. La primera de las preguntas tiene que ver con la astrología como lenguaje. ¿Qué lenguaje es el de la astrología? Cuando hablamos en castellano, nuestras palabras definen cosas en un idioma que nosotros conocemos, que es el español, cuando hablamos en inglés, cuando hablamos en alemán o en chino. La astrología también es un lenguaje, así como estos que hemos citado. Bueno, la astrología también tiene sus propias palabras. Vamos a apagar aquí un sonido que creo que se está metiendo. Ahí va mejor. La astrología, decía, tiene sus propias palabras, tiene un lenguaje propio. ¿Y cuál es la ventaja entonces de utilizar el lenguaje astrológico y no utilizar el lenguaje cotidiano? ¿Por qué tendríamos que decir Marte, Júpiter, Saturno, conjunción de, no sé, de Plutón con Mercurio, en lugar de decir, no sé, fobia, ¿no? O depresión? Utilizar nuestro lenguaje, nuestro idioma cotidiano para explicar y definir cosas en lugar del astrológico. ¿Por qué el astrológico tiene o tendría alguna ventaja? Bueno, el lenguaje de la astrología es un lenguaje de signos, es un lenguaje simbólico, al igual que cuando nosotros tenemos los ideogramas chinos, que no son letras. Nosotros tenemos una A y es una A, tenemos una B y es una B y nada más que una B.
Pero los chinos, cada uno de estos ideogramas son como dibujitos que contienen ideas. Esto quiere decir que con un solo dibujo, yo dibujo un árbol, por ejemplo, y un árbol, si yo le preguntara a usted, oyente, ¿qué es un árbol? O se lo pregunto a Filemón, ¿qué es un árbol? Bueno, ¿cómo te puedo explicar? Un árbol es un vegetal. Muy bien, ¿qué más? Bueno, representa fuerza. A mí me habla de fuerza, de esta fuerza de crecer, de elevarse hacia los cielos, ¿Qué más, Filemón? eh, florecer también, dar fruto, ¿no? Dar esos frutos que es su propósito, tener un propósito entonces en la vida. ¿Alguna otra cosa? Bueno, un tronco sólido y fuerte, y ramas, también muchas ramas que se entremezclan, hojas que se desprenden, el saber soltar, el tronco es el saber tener fuerza, las ramas el tener propósitos múltiples y diferentes. Bueno, ve cuántas cosas puede sacarse de un árbol. Si yo uso la palabra árbol, ¿no? Solamente hace referencia a una definición de diccionario, pero si yo uso el árbol como símbolo, cuando miro ese árbol me sugiere esas cosas que dijo Filemón y 50.000 más. Bueno, esto mismo pasa con la astrología. Cuando yo digo fobia, es una fobia. ¿Qué es una fobia? Bueno, sensaciones, bla, 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 que tienen que ver con el control, el miedo, bla, y listo. Cuando hablo de depresión es tal cosa y nada más. Cuando hablo de un hombre, de una mujer, también. Son definiciones muy acotadas, que no se van demasiado de un eje central. Pero cuando hablamos en astrología, decimos, no sé, Marte, Júpiter, casa 3, conjunción, oposición, cuadratura, trígono. Todo esto es un lenguaje muchísimo más amplio, muchísimo más rico, que permite con cada pequeñita de estas definiciones crear mundos, porque tomemos por ejemplo Saturno. Por empezar tiene un símbolo, está todo contenido en una sola figura, es un símbolo, que es como una especie de cruz con una especie de media luna abajo. Todo eso ya me cuenta algo. Si yo no sé nada de astrología, me va a contar, pero muy poco. Si yo aprendo a depositar en ese símbolo un montón de significados, cada vez que vea el símbolo, como cuando un cristiano ve dos palitos cruzados, para él, ¿qué es? Una cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Dos palos cruzados? En las matemáticas sí, pero para un cristiano eso representa el sacrificio de Cristo, la prueba, la tentación, eso de carga tu cruz y sígueme, es decir, todos nuestros pesares, nuestras debilidades, nuestros miedos, representa el amor de Dios hacia la humanidad. Es decir, fíjese cuánto en un solo símbolo que son dos palitos cruzados. Ese mismo símbolo para un chino no representa eso, porque el chino no es cristiano. Entonces, para él representará otra cosa, no sé, el entrecruce de la tierra y el cielo. Es decir, hay símbolos que están en todas las culturas, pero tienen, se le va depositando dentro de ellos significados diferentes. La astrología, a lo largo de los milenios, ha ido depositando en estos símbolos muchos significados. Entonces, cuando uno estudia la astrología, va depositando a su vez cada vez más, porque hoy en día la astrología ha crecido mucho, y cuando uno ve el símbolo de Saturno, uno sabe, antes en el pasado era plomo, obstáculos, enfermedad y hasta muerte. Hoy en día es también estructuras, sabiduría, madurez, ancianidad, o vejez, también plomo, oscuridad, pruebas, todo lo que también era antiguamente, tiempo, Cronos, Saturno es el dios del tiempo, es decir, hay un montón de significados depositados en un solo símbolo. Entonces, uno preguntaría, pero escúchame, tanto significado para cada símbolo, ¿no crea confusión? Porque, viste, yo digo luna y el luna,
en castellano, pero si para la astrología la luna son 5.000 cosas, ¿cómo sabes cuál es cuál? Bueno, ahí hay una cuestión crucial. En nuestro enfoque cotidiano, pensamos que cada cosa es cada cosa y nada más. Por ejemplo, yo digo blanco y es blanco, digo bueno y es bueno, digo malo y es malo. Eso creemos, pero en realidad la vida tiene mucho más dentro de lo que nosotros creemos. Cuando aprendemos a hablar, por ejemplo, aprendemos a comprimir todos los sonidos que hay en nuestra capacidad bucal en una nota. Entonces yo digo, por ejemplo, ah, y estoy apretando en esa nota un montón de sonidos secundarios o aledaños que también participan y que si yo los resaltase podrían tomar un papel preponderante. Pero hemos aprendido a creer que no existen, que solo existe el principal. Por ejemplo, en el canto armónico se utiliza justamente el resaltar aquello que hemos aprendido a tapar. Fíjese, yo hago una nota apretada, como hemos aprendido. Entonces digo, ah, ahora voy a hacer el despliegue armónico de esa nota. Fíjese. Ah, todo el tiempo estoy haciendo y le agrego, o sea, le despliego todo eso estaba ahí comprimido, no lo veíamos, solo veíamos el de la misma manera nuestro lenguaje ha comprimido un montón de cosas y cada uno de estos símbolos es eso desplegado. Entonces, como preguntaba Silvando Silva recién, si no se va a hacer un lío cuando uno utiliza el lenguaje astrológico, y digamos que sí, obviamente. De la misma manera que si yo le hablo a usted con mi voz llena de armónicos, las palabras no van a ser claras. Pero claro, para vivir en un mundo claro pagamos un precio muy alto, que es que pretendemos simplificar todo hasta un punto donde todo parece ser lo que es, pero no tiene vuelo, no tiene profundidad. Entonces, eh, crucificamos o condenamos a las personas y a nosotros mismos al decirle a alguien, tú eres bueno o tú eres malo. En realidad esa persona es buena, pero a la vez es mala y es torcida y es divertida y es un montón de cosas. Entonces, cada uno de estos símbolos astrológicos contienen ese despliegue de posibilidades. Entonces Saturno no va a ser una sola cosa como estamos acostumbrados. Normalmente se pregunta, bueno, pero ¿qué es Saturno entonces? Como que queremos una definición concreta, que nos diga alguien, por ejemplo, bueno, Saturno es tiempo, tiempo. No, Saturno no es tiempo más también peso, más también gravidez, más también pesadez, oscuridad, negrura, plomo, vejez, obstáculos, estructuras de vida, el sistema óseo, las uñas, el pelo, todo eso es Saturno y muchísimas cosas más, todo eso. Entonces, ¿qué me permite esto? Que cuando aparece un símbolo, como cuando nosotros vivimos, no lo hacemos siempre de la misma manera. Por ejemplo, yo me siento triste y al sentirme triste puedo dormir, puedo salir a caminar, puedo ir al cine, puedo tomar una pastilla, puedo mil cosas como consecuencia de esa emoción. De la misma manera, cuando aparece Saturno en mi vida, cuando Saturno empieza a volcar sobre mí su influencia, puede ser que yo me sienta pesado, por ejemplo. Todo me pese, ¿no? Todo me pese. O puede que no. Puede que esa pesadez la sienta en el tiempo que me aprieta. El tiempo que viene mi jefe y me dice,
Escúcheme, Martínez, yo le dije que me presentase el trabajo para ayer directamente, ¿eh? Yo le aclaré, ya van 2 días y usted está retrasado, Martínez. Y yo me siento apretado por mi jefe, ¿no? Entonces, eso es también consecuencia de Saturno. O podría ser que no pase ninguna de esas dos cosas y que de repente, no sé, como Saturno es vejez, yo me sienta viejo, me compare con los demás y me sienta pesado. O bien que lo constele fuera y me empiece a cruzar con gente mayor que necesita que le ayude a cruzar la calle, o un abuelo mío que necesita que lo cuide, y para mí eso es pesado, es un peso. Fíjese cuánto significado de Saturno en todo esto. O bien un obstáculo, una dilación. Yo de repente quiero hacer un trámite determinado y me dicen que me falta un papel y tengo que esperar a la semana siguiente. Eso también es tiempo, es Saturno. Usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces cosas tan dispares como el plomo o la pesadez con esperar una semana para hacer un trámite? Bueno, todo eso responde a un mismo principio que podemos definir como Saturno. Entonces, la astrología tiene esa habilidad, te permite desplegar un montón así como una flor, los pétalos de una flor de sentidos, para que uno mire y diga, a ver, ¿cuál de todos estos es el que me está pasando a mí? Es decir, aparece Mercurio en mi vida, ¿no? Empieza a influir, o Júpiter, qué sé yo, que es lo contrario a Saturno, que es crecimiento, es expansión, es engordar también, fíjese, es optimismo, sueños. Entonces, cuando aparece en mi vida, puede aparecer como, no como una manera, como 10, 20, 50, 1000, pero todas respondiendo como los palitos de un abanico, todos responden a un mismo punto de unión. Ese punto de unión es el planeta del que estamos hablando. Entonces en la astrología, cualquier símbolo, planeta, casa, signo, aspecto, puede expresarse de muchas maneras. Y eso es lo bueno, que no nos dice, bueno, te pasa tal cosa, te va a pasar tal otra, o tenés tal influencia, esto es lo que va a ocurrir. Pueden ocurrir muchas cosas a la vez. Entonces, ¿de qué depende que ocurra una u otra en mi vida? Depende básicamente, bueno, de las circunstancias, obviamente. Es decir, es más difícil que yo sienta calor, supongamos que me influencia Marte. Una de las influencias de Marte es el calor. Que yo sienta algo que me quema, por ejemplo. Bueno, es más difícil que me pase en el Canadá a que me pase en África. Eso está claro. Pero, ¿de qué manera se va a expresar Marte? Bueno, quizá se me ocurre empezar o iniciar una actividad nueva. Eso es Marte. Pero también se me puede ocurrir competir, ir a apuntarme en una carrera y correr. También se me puede ocurrir que tengo que resaltar mi virilidad y cultivar mi cuerpo y hacer un cuerpo de Adonis. Eso también es Marte. Es decir, de qué manera se va a expresar va a depender de mi medio sociocultural, va a depender de mi crianza y va a depender de mi estado de conciencia también. Porque la regla general dice que a mayor conciencia tengo, menos burdo tiene que ser el modo en que se expresa ese planeta. Vamos a traducirlo esto. Supongamos que la influencia es de Marte, que es un planeta que tiene que ver con el dios de la guerra. Entonces, si yo vivo esa influencia y tengo un nivel de conciencia bastante primitivo, bastante primario, es decir, no conozco nada de todo esto de la psicología, de cómo funciona la mente humana, de lo que es la sombra, la proyección de los contenidos inconscientes en otras personas, probablemente cuando Marte aparezca en mi vida, yo ni me voy a enterar. Y hasta como que me va a fastidiar que esté ahí, porque Marte me quiere poner en marcha. Esa es la energía. Es un héroe, ¿no? Y el héroe quiere que uno haga actos heroicos. Pero como soy torpe y no reconozco esa energía, no reconozco nada, no me doy cuenta. Es como quien no sabe darse cuenta que se está enfermando. Hasta que no tiene, no sé, 40 grados de fiebre, no sabe que le dio la gripe. Otras personas son más sensibles y apenas le sube una liñita de fiebre ya se dan cuenta. Bueno, esto pasa igual. Si yo no soy hábil en el detectar a Marte,
probablemente no le permita el cauce que necesita en mi vida, que quizás es simplemente eso, pisar un poquito más el acelerador, ¿no? Hacer un poco más de cosas, moverme más, emprender más. Como no voy a saber que esto está pasando, esto va a ocurrir inconscientemente. Y cuando se manifieste, lo va a hacer como pueda, porque normalmente yo al no darle cauce lo voy a como comprimir, lo voy a evitar, porque hasta me molesta, no le doy lugar en mi vida. Quizá lo siento como una energía invasiva que quiere que yo, no sé, me dan ganas de pelearme con uno, me dan ganas no sé, de darle, plantar a otro e irme, me choco con cosas y me lastimo, es decir, sobre todo con cosas metálicas. Es decir, la energía de Marte no la estoy incorporando en mi vida, porque no la reconozco, no la reconozco. ¿Cómo puedo hacer para reconocerla mejor? Bueno, una de las maneras es aprender. Cuando yo aprendo, es como si yo estudiara mitología. Yo conozco cómo funcionan todos los dioses del panteón, por ejemplo, griego, o si a usted le gusta más vikingo, o el cristiano, ¿no? Con toda su panoplia de Padre, Hijo, Espíritu Santo, distintas clases de Cristo, el niño, el de la cruz, el que enseña, el Sagrado Corazón, las vírgenes negras, las vírgenes de la piedad, bueno, todo esto y los santos. Entonces, cuando viene una energía determinada, yo ya tengo con qué compararla. Ah, digo, por ejemplo, ah, Ah, sí. Esto que me está viniendo yo lo reconozco. Esto se parece a San Bartolomé. Es igual, es igual. Lo que me está pasando es lo mismo que le pasó a San Bartolomé. cuando usted hace eso, lo que está usted haciendo es reconocerse como en un espejo en la vivencia de otro. Entonces, desde ese momento, esa vivencia de otro le permite detectarla y expresarla, constelarla en su vida. Entonces, empieza a desplegarse. Recuerde que a lo que uno le puede poner nombre, para uno existe. Si uno no puede nombrarlo, no existe. Como Adán en el paraíso, que Dios le dijo, Adán, escuchame una cosa. Te voy a dejar acá un montón de animales y plantitas. Vos tenés que ir poniéndole nombre a cada uno. El que más te guste, no sé, caballo, perro, pato, no sé, abedul, pino, lo que vos se te ocurra. Yo te sugiero eso, pero vos ponés lo que quieras. y así entonces Adán fue nombrando a los animales y a las plantas y a los minerales y a todo, y al nombrar pudo, eh, pudieron existir esas cosas. Pues si usted tiene un perro y no le pone nombre, es como más lejano que si usted lo llama, no sé, Bobby. Eh, entonces, cuanto más le otorga diferenciaciones, cualidades, más se lo apropia. Entonces, la astrología nos permite eh, como ir hasta el milímetro de la clasificación. Es como un método exhaustivo de clasificación, donde el miedo no es miedo y nada más. El miedo es una expresión de, no sé, un Saturno contrariado, ¿no? La imposibilidad de lograr, la sensación de que no voy a poder porque soy viejo. Entonces, todos las metáforas que acompañan a cada uno de los símbolos astrológicos se ayudan. Tengo miedo porque como un viejo siento que no me va a responder el cuerpo, por lo tanto, o la mente, por lo tanto tengo miedo de no poder, miedo a fallar. Es decir, hay una especie de que todos los símbolos, todos los em, significados que tiene cada símbolo se ayudan mutuamente. Entonces, la astrología, definimos eso, es un lenguaje. Y es un lenguaje súper, súper claro, que nos permite muy fácilmente definir todo lo que tenemos delante. Y es un lenguaje, además de todo, colorido, porque no es frío como las matemáticas, sería lo que es el ideograma chino a nuestro lenguaje. Es más divertido escribir en chino porque uno dibuja una casita, un perro, dos palitos que se sostienen o un árbol, mientras que en el español, en el inglés o en el alemán, uno simplemente escribe letras. Entonces, ¿qué son los signos? Los signos astrológicos es lo más detectable de la astrología.
Uno va a un periódico, un diario y encuentra la sección del horóscopo donde uno ve lo que va a pasar a cada signo y ve que dice Aries, no sé, Géminis, en el día de hoy tengan cuidado los piscianos porque se pueden tropezar con una piedra y golpearse la rodilla izquierda, por ejemplo. Y uno dice, ¿y dónde salen estas cosas? ¿Y qué son esto de los signos? Bueno, los signos astrológicos son 12 signos. ¿Por qué 12 y no 8 y no 4 y no 20? En realidad han cambiado a lo largo del tiempo, no siempre fueron 12. Hubo un momento en que fueron 8 y algunos signos se dividieron de otros y se crearon más signos. Por ejemplo, Libra fue una adición posterior, ya que es el único elemento em, inanimado de todo el zodíaco, todo tiene animales, por eso se llama zodíaco, rueda de animales, mientras que Libra es una balanza, es algo que no tiene vida propia. Entonces vemos que hay signos que se han adicionado después. Esto le resta a la astrología validez, que hayan sido 8 y que después con el tiempo fueron 12. Algunos hoy en día dicen que hay un 13º signo. Es decir, pierde seriedad, pierde eficacia, se torna en una tontería si se agrega o se quita un signo. Si en vez de 12 son 20, no. Porque no se trata de que la astrología sea astronomía. ¿Qué es un signo? Es una constelación. ¿Qué es una constelación? La palabra misma constelar significa dar sentido a algo que en este caso son estrellas, ¿no? Las estrellas son soles de sistemas solares lejanos. Uno mira al cielo por la noche y empieza a ver puntitos luminosos. Los conecta entre sí como quien mira nubes y ve plasmado ahí algo. Y uno dice, por ejemplo, mirá, Mirá, eso eso que que veo veo ahí, ahí, para mí, mirá, eso, ¿sabes qué es? Eso es una flecha. Ahí, ¿la ¿la ves? ves? Esa Esa que que se se forma forma ahí. ahí. Sí, justo, es así. No, y más a la derecha, ahí está la punta de la flecha, ¿ves? Y La la parte parte de de atrás atrás de de la la flecha, flecha, la la cola cola de de la la flecha, flecha, la tenés acá, con con estas estas otras otras estrellas. estrellas. Entonces así se van creando las constelaciones. A lo largo de la historia se crearon así. Y se crearon muchísimas constelaciones, hay muchísimas constelaciones. Lo que pasa que se han como ido asentando algunas como principales. Entonces tenemos estas, la constelación del Carnero, Aries, la constelación del Toro, Tauro, la constelación de los Gemelos, Géminis, y así. ¿Qué es una constelación? Es una conexión de estrellas. Es arbitraria, es decir, usted, si alguien, el que lo miró por primera vez, se le hubiera ocurrido agregar 5 estrellas más, estarían formando parte de la constelación. Eh, ¿Hay una diferencia tan cortante de que termina Aries y empieza Tauro en el cielo? No. Uno mira la constelación de Aries y probablemente note que se mezcla con la de Tauro. Quizá, no sé, el cuerno del carnero está muy cerca de la mitad de repente del cuerpo del toro de Tauro. O sea que no están en el cielo. La constelación, un palito, la siguiente constelación, otro palito, la siguiente constelación, y no abarcan cada una 30 grados en el cielo. No, esa es una subdivisión humana. La astrología es geocéntrica. ¿Qué quiere decir geocéntrica? Que usted se para en la Tierra y empieza a mirar el cielo desde la Tierra. Y lo